Este es el video del ensayo sobre la situación actual del desempleo y salarios en el mundo, México, Nuevo León, y en este caso la comparativa que es con Tailandia. Lo que yo investigué, bueno, primero que nada es que, bueno, hoy en día el empleo y los salarios son el reflejo de cómo afecta a la economía global y de qué tan equitativo es el acceso a estas oportunidades en cada país, ¿no? En el caso, bueno, de la Organización Internacional del Trabajo, que es un artículo que yo consulté, en promedio los salarios reales han aumentado un 1.3% en los últimos años, lo que significa que en muchos lugares ya no alcanza realmente el dinero como antes. Sin embargo, bueno, hablando de México, con respecto a lo que dice el INEGI, eh, si bien el sueldo mínimo ha aumentado de 83 pesos a 246, aún así sigue sin ser realmente lo necesario para tener una vida digna, ¿no? Y hablando precisamente desde pandemia, pudimos notar cómo afectó, en este caso, la economía del país globalmente, pero hablando solamente de México, afectó al país, sobre todo a regiones del sur. En este caso, los ejemplos que yo tomé es Chiapas y Oaxaca, aunque también puede aplicar para Veracruz o Cancún, en este caso que principalmente su economía se basa en el turismo y en la agricultura. Me imagino que en pandemia de verdad debieron de haber pasado un momento muy crucial para ellos. Y esto también tiene mucho que ver con esto de la migración, ¿no? De cómo, por ejemplo, de este lado del sur del país, incluso de países del sur, migran o emigran para países del norte, ¿no? Por esto de que ahora se habla mucho del nearshoring, que hablando de Nuevo León es algo que se está viendo mucho últimamente, como empresas de, por decir, Estados Unidos están contratando gente de México para trabajar en sedes desde aquí, que son geográficamente cercanas a las sedes principales que son de Estados Unidos. Y bueno, hablando de Tailandia, que es el, la comparativa, podemos notar que, bueno, la informalidad laboral es algo que existe mucho allá, al igual que aquí, que como decía, tienen sus similitudes, también tienen sus diferencias. En este caso, la informalidad laboral es algo que se nota mucho, eh, que tienen en común estos dos países, específicamente en sectores como la agricultura, el turismo y la pequeña manufactura. Sin embargo, Tailandia ha logrado mantener estas tasas de desempleo de relativamente bajas, o sea, a pesar de que es informal, tienen demasiada gente a quien emplear. Y bueno, pude leer cómo estuvieron empleando tácticas, ¿no? Han estado invirtiendo el gobierno de Tailandia en educación técnica, manufactura textil, electrónica, lo que les permite ofrecer una estabilidad a ciertos grupos de trabajadores. O sea, ellos en realidad están bastante bien en cuanto a trabajo, aunque sea informal, tienen mucho trabajo. Y bueno, investigando sobre todas estas regulaciones laborales, como lo que tenemos nosotros acá, que es la Ley Federal del Trabajo, el IMSS estuvo investigando qué es lo que existe en Tailandia. En este caso, ellos cuentan con lo que se llama Labor Protection Act, que es LPA, que es lo equivalente a la Ley Federal del Trabajo. Este regula salarios mínimos, horas de trabajo, vacaciones, días festivos, protección a la salud, seguridad laboral, y establece que los empleadores deben proporcionar condiciones óptimas de trabajo, que bueno, es lo que venía diciendo, que es como la Ley Federal del Trabajo, lo equivalente allá es el Labor Protection Act. Y hablando de lo que viene siendo lo equivalente al IMSS, ya es el Social Security o SSA, que es el sistema de seguridad social tailandés que protege a los trabajadores mediante cobertura de salud, pensión y seguros. Tanto empleadores como los empleados deben de realizar su aporte a, a este sistema mensualmente. Y bueno, esto vendría siendo más que nada lo que yo investigué. Me llama mucho la atención cómo afecta el empleo y los salarios a tener obviamente una vida plena, digna. Pude notar que sobre todo Nuevo León en realidad la estamos pasando bastante más fácil que el sur del país, que incluso otros países como lo podría ser Tailandia, y que incluso a pesar de que está toda esta cuestión de que no son trabajos formales. A pesar de eso, en Tailandia
hay mucho trabajo, que es algo que de pronto se puede ver que en México no, porque se están yendo muchas personas a Estados Unidos a trabajar directamente allá, entonces eso afecta mucho a la economía del país, que ya no están buscando quedarse aquí o trabajan directamente para empresas que son de Estados Unidos. Y bueno, pues finalmente puedo decir que esta investigación me ha permitido aprender bastante sobre los desafíos del empleo y los salarios, que como digo, no solamente dependen de las políticas nacionales, sino también de los factores regionales, socioculturales, el contexto de los países, de cómo afecta también lo que puede ser capacitar y motivar a los trabajadores para garantizar sus derechos y adaptarse a los cambios que vienen, como lo pudo haber sido en su momento la pandemia. Que bueno, estos son elementos claves para las organizaciones y para que operen de una forma más competitiva y sostenible, ¿no? Hablando de esto de la Ley Federal del Trabajo. Son cosas que permiten que los trabajadores se sientan en óptimas condiciones, que bueno, como venía diciendo, esto no puede ser aplicable si hay informalidad laboral que afecta mucho en estos dos casos que he podido mencionar.